Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Así es que hacemos también nuevamente, ya estamos transmitiendo por el Instagram, ¿verdad, Belén? Reporte de sintonía. Aprovechamos la ocasión para saludar. Saludar es una de las secciones que más nos gusta en este programa. Saludamos a Damari López, que teníamos un tiempecito que no nos comunicábamos con ella y la saludamos. Damari, que Dios te ayude, oramos por ti mucho. Saludamos a Ari Samuel, como siempre. Saludamos a un niño que ayer pues le dijimos que le íbamos a saludar, a nuestro sobrino Randy Hernández, hijo de nuestro cuñado Rolfi Hernández, y aprovechamos para saludar a toda esa familia Hernández Cruz. Saludamos también a Alexandra Mateo, y a su distinguido esposo Daniel de la Cruz, así como a sus hijos, a todo ese hogar, y le decimos a Alexandra que seguimos orando por todos ellos, por su familia, porque sabemos que están pasando por un proceso de duelo y sabemos que el Señor ha estado consolándole por la pérdida de esa tía, que era como su verdadera madre, nuestra hermana Doña Mary, hermana porque se entregó al Señor un tiempo antes de partir allá en Venezuela. Así es que, Alexandra, que el Señor te siga consolando a ti y a toda tu familia. Aprovechamos y saludamos al licenciado, a nuestro amigo Randy Gómez, a su hermano Eric, a la hermana Belki Gómez y a su papá también Alberto. Saludamos a toda esa familia, como siempre, nuestros hermanos del Templo Bíblico El Olivar. Saludamos también a nuestro hermano Juan Nolasco, a toda su congregación, al hermano Will Copling, que en esta mañana pues estábamos hablando. Yo le comuniqué que por acá por la emisora pues estaban colocando sus canciones y se sintió muy contento. Hermano Will, le saludamos en el nombre del Señor, así como saludamos a nuestros seguidores de Buenos Aires, de Herrera, El Libertador, Bayona, Atonuevo, Atodama, Boruga, Palabé, bienvenido, Las Caobas. En Chile llevamos un saludo muy afectuoso desde lo más profundo de nuestro corazón para Jacqueline Doñé. También en México saludamos a nuestra sobrina Xochitl Zamora, quien siempre pues nos ve y nos escucha. Nicole Vázquez, te saludamos, que está conectada de manera directa, en vivo, por el Instagram. Así es que, Nicole, gracias por estar conectada. Saludamos también a la iglesia metodista en su presencia, al pastor Juan Lugo, a la hermana Aimé. Saludamos a todos los hermanos, saludamos a Randall, que próximamente pues estará por acá y estaremos tocando el tema cine y Biblia. Él y yo por acá estaremos tocando ese tema, así que mi hermano, váyase preparando que estaremos por acá. Bien, nosotros tenemos un tema que en esta semana pues ha estado un tema socioespiritual, muy socioespiritual. Y cuando estábamos hablando con nuestra productora ejecutiva acerca del tema que tendríamos para este domingo, pues Dios nos habló y sentimos la inquietud, la necesidad de hablar del prójimo, de cómo estamos viviendo el compañerismo, cómo estamos viviendo la fe en comunidad, el compartir en comunidad, o la coinonía, como diría un teólogo
en término griego. Y sentimos que era del Señor tocar este tema, porque luego pues me mostraron que tengo entendido que Jucum, Juventud con una Misión, ha estado tocando este tema del prójimo. Y esta mañana también escuchábamos la emisora y el pastor Serrano pues también se refería a este tema del prójimo. Y ahí confirmamos que de verdad era del Señor que trabajáramos este tema, quizá con un poquito más de tiempo. Y es el tema ya al filo de las 3:30 que vamos a trabajar. Repetimos, necesitamos sus sugerencias, sus recomendaciones, sus comentarios acerca de este tema. El WhatsApp 829-873-5012, 829-873-5012. Recuerden el tema, Biblia y prójimo. El teléfono de la emisora 809-412-5012. Así es que iniciemos leyendo en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Antes de que se nos olvide, pues también tenemos presente a Joana Mora y a su hija Yanna, que también pues reportan sintonía. Ya en Nueva York también a Lucas, precisamente me acordé de él por el Evangelio de Lucas. Lucas, el esposo de mi cuñada Carmen Hernández, que también pues a veces nos siguen y nos ven. Vamos a leer en Lucas el capítulo 10, a la altura del versículo 35 hasta el 37. Vamos a leer el pasaje completo, pues no tenemos prisa. Estamos en buen tiempo. Dice la palabra de Dios: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido. Le respondió el Señor a ese intérprete de la ley: Bien has respondido esto, y vivirás. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Sigue el hombre todavía como que no entiende, pero eso es para fuñir, como dicen. Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía, y comenzó el Señor a contarle de esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. Aquí vamos a ver las diferentes personas que pasaron y vieron a ese pobre hombre en el suelo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Oigan, ¿quién pasa? Una persona religiosamente distinguida dentro del pueblo de Israel. Un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. No hizo nada el sacerdote, y el hombre tirado en el piso, herido y sin un quiquí encima, sin un centavo encima. Asimismo, un levita, otra persona importante dentro del pueblo de Israel, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y aquí viene alguien despreciado por todos los judíos y los israelitas, por los judíos, mejor dicho. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Amén. Cuánto hace falta eso en este mundo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Escuchen bien, no lo recogió solamente,
no lo recogió, vendó sus heridas, lo subió en su cabalgadura, en la del samaritano, y lo llevó a un hotel de aquel tiempo, un mesón, un lugar de posada para donde la gente entraba de paso y dormía. Pero no solo lo llevó, dice, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí el Señor vuelve y le pregunta al personaje aquel, al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos permite abrir tu santa y bendita palabra y hablar de ella. No porque nosotros merezcamos, no merecemos ni siquiera abrirla, no merecemos ni siquiera mencionar tu nombre. Pero gracias porque por tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, tú lo permites. Ahora, Señor, lo que vamos a decir, permítenos edificarnos primero nosotros y que se vea, se escuche a través, Señor, de estos micrófonos, Señor, nuestra edificación y que el mensaje llegue a aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parábola está bajo el subtítulo El buen samaritano. Y mientras íbamos leyendo, pues se nos iban ocurriendo algunos aspectos, algunas cosas, algunos elementos que decir. Fíjense ustedes que 2 personas, primero, lo primero que hay que decir es que el hombre fue atracado, fue asaltado. Ahí vemos falta de amor porque falta de misericordia al prójimo. Como decíamos Aneuri y yo hace un momento, cuando yo le comunicaba a Neuri el tema de hoy, que hablábamos de que si hubiera amor, si de verdad entendiéramos todo quién es nuestro prójimo y que todos los seres humanos, todos los que me rodean son mi prójimo, que no solamente es mi vecino, que no solamente es mi hermano de la iglesia, que no solamente es mi mamá, mi papá, mis hermanos o las personas más allegadas o los amigos más íntimos. No. Mi prójimo, tu prójimo es todo el mundo. Y lo primero que vemos es que estos ladrones pues no entendían esto del prójimo. Y eso pasa muchas veces. Aneuri y yo decíamos ahorita, bueno, si tú entendieras, si los atracadores, los ladrones entendieran que todos somos prójimos el uno del otro, no sucediera esto, como por ejemplo lo que sucedió lamentablemente con la arquitecta Leslie, no hubiese sucedido. Ahora se habla de que podría ser sicariato, pero igual, si el autor intelectual entendiera que esa señora a la cual él mandó a matar, en caso de que sea así, estoy diciendo en caso de que sea así, porque eso se está investigando, si él entendiera eso, él no maquina en su mente y contrata a alguien para tal fin. Pero ese autor material, si entendiera que, o si hubiese entendido que ella y que todo el mundo es su prójimo, no se deja contratar, no se deja seducir por el dinero o por lo que le digan para cometer ese hecho. Y igual pasa con los que roban, pasa con los que pesan de menos en los colmados, con los agiotistas, los especuladores en los supermercados, en los mercados, en los centros de diversión, lo que compran a un precio irrisorio y luego teniendo la mercancía ahí almacenada, entonces sube de precio, pero ya ellos habían comprado a un precio viejo
y entonces esa que tienen almacenada ahí, que la compraron a un precio inferior, la venden al precio nuevo, como subió. Otros que almacenan y que crean escasez artificial. Otros que quieren hacerle daño a los gobiernos para que no haya gobernabilidad y maquinan creando diferentes tipos de escasez con los productos, con la moneda, con el dólar, con lo que sea. Bueno, es que no entendemos el concepto de prójimo. Y más aún, no entendemos el concepto creativo de Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si yo entendiera eso, entendiendo eso, entendería fácilmente lo del prójimo. Porque entendiendo que cada hombre y que cada mujer es hecho, es creado, nace a imagen y semejanza de Dios, yo no hablaría mal del prójimo, no estaría chismoseando, no estaría maquinando en contra del otro. Si tengo que decirle algo al otro, pues sencillamente se lo digo en su cara. Y eso no es chisme. Cuando usted tenga que decirle algo a alguien en su cara, llámelo, dígale. Y eso no es chisme, porque usted le está llamando a él o a ella y le está diciendo la verdad. A mí me han dicho cosas en mi cara, mira, fallaste en tal cosa, pusiste un huevo, como dicen los muchachos en el argot popular, metiste la pata, ¿qué te pasó? O no debiste hacer eso. Eso no es nada. Y yo me estoy curando con eso, porque también está el caso contrario. Hay personas que no les gusta que le digan la verdad. Hay personas que entienden que cuando tú le dices la verdad, tú lo estás hiriendo, lo estás dañando. Claro, también hay que saber decir la verdad. No todo el mundo tiene esa capacidad de decir la verdad. Entonces, también estamos con mucha palabrería, mucha prédica en las iglesias, predicando sobre el amor, predicando. Y después que nos bajamos del púlpito, eso que predicamos se olvidó. Solamente fue de la boca para afuera. No debería ser así. Fíjense cómo estas dos primeras personas, un sacerdote, una persona distinguida religiosamente dentro del pueblo de Israel. Un sacerdote no era cualquier persona dentro del pueblo de Israel. Era una persona muy respetada, una persona con sobrados recursos, una persona que vivía bien, una persona que casi nunca andaba solo, tenía personas que andaban con él, incluso personas hasta que le servían. Entonces la parábola dice que el sacerdote descendió, estaba caminando por allí, le vio. Sabe Dios si andaba con más personas y quizá alguno le dijo, que vamos a auxiliarlo, y quizá le dijo, no, ese es samaritano, porque ustedes saben, los que leen la palabra, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, no se llevaban bien. Sin embargo, pasa el levita también, otra persona distinguida dentro del pueblo de Israel, y hace absolutamente nada, no mueve ni un dedo para ayudar. El levita también era una persona distinguida dentro del pueblo de Israel, pertenecía a la tribu de Leví, eran los que tenían ciertos encargos dentro del templo, en la parte religiosa, en el accionar, en la práctica religiosa del pueblo de Israel. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los levitas eran las personas distinguidas, las personas que llevaban la voz cantante en el culto, en la praxis religiosa, y absolutamente nada para salvaguardar la vida de esta persona que era de ellos mismos, era era judío, parece ser que era judío. Sin embargo, el que viene y hace algo, es nada más y nada menos que un samaritano, un enemigo del pueblo judío, porque no se llevaban bien. Un samaritano es quien llega y auxilia a esta persona que había sido robada, atracada,
que había sido maltratada por unos ladrones, herido, porque le dejaron como muerto. Y esta persona entonces no solamente se acercó, sino que curó sus heridas, curó las heridas. Según vemos en el versículo 34, dice, vendó sus heridas echándole aceite y vino. Parece ser que lo curó ahí mismo, comenzó a curarlo ahí mismo, a curarlo en el mismo lugar donde el hombre estaba tendido, porque dice, y poniéndole en su cabalgadura, miren, se bajó él de su cabalgadura, parece ser que era un caballo en el que andaba, porque dice cabalgadura, lo sube a él, al herido, y lo lleva al mesón. Y también parece ser que no solo lo llevó, sino que se quedó con él. No sabemos, dice otro día. Es posible que sea de un día para otro. Y lo atiende y lo cuida. Y no solo eso, oigan cuántas cosas va haciendo este hombre, sino que saca dinero y se lo entrega al dueño del local y le dice, cuídalo. Y no solo cuídalo, sino como que le dice, él va a seguir aquí por más días, es lo que intuimos, lo que entendemos. Todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Parece ser que el samaritano acostumbraba a ir a ese mesón y que conocía al mesonero, al dueño del local. Y el Señor le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y ahí el intérprete de la ley no tuvo que buscar más quinta pata al gato, porque se vio compelido a responder, porque el Señor fue lo suficientemente claro para que él entendiera lo que el Jesucristo le estaba diciendo. Él le dijo, el que usó misericordia con él. Y el Señor, que siempre tiene algo más para darnos, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo mandó, vete y ten tú misericordia y amor por el prójimo, amor por los demás. Hace falta eso hoy en día. Hace falta que de verdad nosotros vivamos el amor de Cristo en nuestros corazones. Pero que ese amor no se quede en nuestros corazones, sino que ese amor se refleje al mundo. Pero que no solo se refleje al mundo con palabras, sino con hechos. Porque es que hablamos, predicamos, hablamos. ¿Y qué del accionar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen las iglesias con grandes cuentas de ahorro? ¿Para qué? Vamos a salir a la comunidad. Vamos a ayudar al entorno de la iglesia. Siempre hay necesidades en el entorno de la iglesia. Vamos a decirle al mundo que nosotros somos diferentes y que nosotros no esperamos tener grandes sumas de dinero para ayudar al otro. Y yo no estoy hablando de darle dinero al otro en efectivo. Yo conozco, por ejemplo, una iglesia, y la voy a mencionar porque lo que hace es bueno, en Bonao, y se llama la Catedral del Pueblo, con su pastor Rosario, de apellido Rosario. Estas personas pues tienen, creo que 2 o 3 veces en el año, hacen unos valiosísimos, excelentes y maravillosos operativos en el entorno y más allá de la iglesia, que tiene un entorno un poco deprimido económicamente, y ellos pues ayudan a la comunidad y están pendientes de la comunidad. Hay otras iglesias que por ejemplo ponen procesadoras de agua y dan servicio, ayuda a la comunidad. Hay iglesias que podrían bien poner, por ejemplo, consultorios médicos, tienen un staff de médicos, de profesionales que deben utilizarlo para algo. Usted tiene ingeniero en su iglesia, tiene electricista. Bueno, pues identifique más allá, si su entorno, sus alrededores no son personas que necesiten mucho,
o que no pidan auxilio, pues vaya más allá, vaya a otros barrios, identifique, focalice el problema y ayudemos, vivamos el amor. Dejémonos ya de bla, 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 de tanto hablar y practiquemos más el amor. Hay un hermano en mi congregación que siempre habla de esto, el hermano José Abreu, lo saludo desde acá. Siempre él habla de eso, de dejarnos ya de hablar y de practicar esto. Y yo saludo, por eso siempre saludo a la comunidad, a la Fundación EBDB, que trabaja ya en la comunidad de Boruga. Y deberíamos aprender todos de ellos, de cómo ellos trabajan en la comunidad y por la comunidad. Vamos a visitar hospitales. Ya se está olvidando el visitar las cárceles. Son pocos los hermanos que están visitando las cárceles. En los años 80, 90, yo recuerdo que habían casi en todas las iglesias ministerios encargados, comisiones con coordinadores encargados de visitar cárceles, y un domingo iban a otra y visitaban presos sin conocerle y le llevaban primero la palabra de Dios y luego ayuda económica, compra, vestido, y no solo eso, también barrios deprimidos, porque para eso estamos, para eso es que estamos aquí en la tierra. Hace unos años nosotros vivimos un evento, 40 días con propósito, por ejemplo. Nuestra iglesia lo vivió y lo practicamos muchas de las cosas que traía ese proyecto, que conllevaba ese proyecto, pero luego eso pues se echó al olvido. Ya es tiempo de que dejemos eso. La ayuda al prójimo, a los necesitados, no es cosa de momento, es cosa de siempre, porque a veces usted no tiene que abrir la boca para predicar, sino que con las personas ver que usted se preocupa por los demás, porque los demás usted entiende que son creados a imagen y semejanza de Dios y que son su prójimo. Cuando las personas ven eso, ¿qué más mensaje evangelístico necesitan? ¿Qué más necesitan? Y hay personas que vienen a los pies de Cristo porque dicen, yo quiero ser como ellos. Y la misma Biblia habla de eso. Hay un pasaje en la Biblia que dice, tú oras, el hermano va a tu casa y te saluda y tú lo saludas y le despide y le dice, Dios te bendiga, ve en paz, ve en paz. ¿Y qué de lo otro? ¿Qué de aquello, de lo que necesita ese hermano que te fue a visitar o esa hermana? Ya necesitamos nosotros pues entender esto, de quién es nuestro prójimo, porque en la medida en que nosotros entendamos esto, más conexión tendremos con el Señor, porque es que si le servimos a los demás, es sirviéndole a Dios que estamos, y no lo dice la palabra de Dios. El mismo Jesucristo cuando dice en aquellos tiempos, cuando estemos en la presencia de Él, que Él cuando dice la palabra, bienaventurado, ven, entra en el gozo de tu Señor, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, me ayudaste, me recogiste, me levantaste. ¿Y cuándo te hicimos eso? Bueno, pues se lo hiciste a uno de estos. A uno de estos es señalando al mundo, a las personas que están en el mundo. También debemos decir, claro está, de que este enfriamiento amoroso se ha dado por las conductas malsanas de ciertas personas y por el abuso de confianza. Porque como decimos una cosa, hay que decir otra. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es orar. Es orar al Señor y tener esa disposición. Entonces Dios nos va a mostrar
dónde y cómo y cuándo tenemos nosotros entonces que actuar. Porque sí, yo he visto que han sucedido cosas tremendas. Uno le abre la puerta a personas en su casa y resulta que son atracadores, son personas malsanas, y entonces sufre usted y sufre toda su familia. A lo que me estoy refiriendo es a que esas ayudas, esa demostración de amor al prójimo, sepamos focalizarla y sepamos canalizarlas. Y en la medida en que también nosotros nos conectemos más con Dios, en esa medida estaremos imbuidos, llenos del Espíritu Santo. Y entonces el Señor nos va a mostrar cómo hacer estas cosas, cómo es que debemos ayudar a los demás. Hace un tiempo también, en los finales de los 80, mi iglesia, junto con otras iglesias, pues se unían, y cada cierto tiempo en el mes, pues, y el asunto es que en el mes esa zona de Barahona no se veía sola, esos batalles de Barahona, sin que por lo menos una de nuestras iglesias estuviera ya dando asistencia odontológica, médica, asistencia económica, no con dinero en efectivo, sino productos alimenticios que se llevaban a unos batalles de Barahona. Recuerdo un batey muy famoso que mencionaban mucho allá, llamado Batey Bombita, me parece. Y todavía esos lugares existen. Es más, hay lugares más cerca de nosotros, acá en el municipio de Santo Domingo Oeste, comunidades muy deprimidas por ahí, por Palabé, Lechería, qué sé yo, en Caballona. Hay muchas zonas donde nosotros podemos desplazarnos y podríamos hacer no solo la obra evangelística a nivel verbal, oral, predicando, sino también una obra evangelística social, porque ese fue el evangelio que Cristo nos enseñó, el evangelismo socioespiritual. Y ojalá que nosotros pues obtemperemos en este llamado que nos hace el Señor a través de la Escritura, a través de su santa y bendita palabra, y de una vez y por todas pues despertemos de este letargo en el cual estamos sumidos, en este yoísmo también, porque hay que decir algo, en algunas iglesias hay yoísmo, en algunas iglesias hay acepción de personas, o sea, hay de todo, y estamos viendo cosas que nos aterran. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el primer amor? Despertemos ya, que Cristo está al doblar de la esquina, y eso es lo que nos llevaremos, el predicar su palabra, pero no solo el predicarla abriendo la Biblia y enseñando un texto, explicándolo y llamando a la gente al arrepentimiento. No, es servir a los demás, servir de manera social y espiritual a los demás. Así es que Dios nos bendiga a todos en esta tarde, nos guarde, y que el Señor nos permita pues despertar, practicar este mensaje que está aquí en la Biblia, está aquí hace cientos de años, aquí en la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces nos ponemos anteojeras y también oídos sordos, y sobrevolamos, saltamos los textos, y en cada versículo que leemos de la palabra de Dios el Señor nos habla. Hace un par de domingos decíamos que el Señor siempre está hablándonos. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los sordos y los mudos también. Entonces despertemos, hermano y hermana. Ya es tiempo de asistir al prójimo espiritualmente, pero sin olvidarnos
de la parte social. Así es que Dios nos bendiga en esta maravillosa tarde. Dios nos guarde a todos y les decimos hasta la próxima. Saludamos nuevamente a los que se han conectado. Recordarles también en estos minutos que nos restan que por favor nos ayuden. Entren a nuestro canal de YouTube. En el perfil de nuestro Instagram está el enlace, el link de nuestro canal de YouTube. Entren, suscríbanse. Estamos subiendo semanal 1 y 2 videos. Este mismo, pues probablemente desde hoy, es probable que desde hoy pues comencemos a trabajarlo y a subirlo. Es decir, que necesitamos su ayuda, de su colaboración, no solo económica, sino también de oración. 4 cuartos de su palabra necesita de su colaboración para mantenerse en el aire. Entre a nuestro canal de YouTube y suscríbase, denle like a nuestros videos, active la campanita y también pues pedirle sus oraciones y su colaboración a nivel de ofrenda, porque el ministerio necesita mantenerse en el aire. Si has sido edificada o edificado y sientes que este ministerio pues debe seguir en el aire, pedimos tu colaboración. 4 cuartos de su palabra está a tus órdenes. Así es que Dios te bendiga y hasta la próxima.